ya no estamos en el PRD. Andrés Manuel López Obrador ya no está en el PRD. Y el Movimiento Regeneración Nacional es una fuerza política distinta al PRD. Quienes lo impulsamos y pertenecimos al PRD, tuvimos que renunciar al PRD para iniciar este proyecto. ¿Por qué ya no estamos en el PRD? Pues porque todas estas reformas que se aprobaron ahora en el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, salvo la reforma energética, pero eso fue pactado también, fueron avaladas por el PRD. Reforma política votada a favor por el PRD, reforma educativa votada por el PRD, reforma de telecomunicaciones aprobada por el PRD, reforma financiera votada a favor por el PRD. La reforma que acaban de hacer para despojar a los trabajadores de sus fondos de vivienda con el pretexto de hacer un seguro de desempleo y entregarle dichos fondos a las AFORES, o sea, a los bancos, también fue aprobada por el PRD. El aumento de impuestos de la reforma hacendaria, aprobado por el PRD. Bueno, nosotros pintamos nuestra raya. Apenas pasaron las elecciones de julio del 2012, ya se estaba hablando de un acuerdo nacional, de un pacto nacional. ¿Pacto en torno a qué? El texto del llamado Pacto por México, que en realidad es un pacto contra México, dice a la letra: promover un entorno de libre competencia en la refinación, petroquímica, transportación y almacenaje del petróleo. Bueno, pues eso es la privatización, y eso es lo que hicieron, y eso lo firmó la dirigencia del PRD. Entonces, pintamos nuestra raya, no hay problema, los dirigentes del PRD están en su derecho de irse a la derecha si quieren, pero no con nosotros, así de que nosotros iniciamos otra historia. Eso es Morena, una historia diferente. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la consulta del petróleo, nosotros estamos planteando una pregunta distinta a la del PRD. No estamos juntos en esto. Bueno, no estamos ya juntos en nada. Tenemos un planteamiento propio. Estamos juntando nuestras propias firmas. Alguien me preguntaba, algún reportero, oiga, pero ¿por qué no van? ¿Por qué no van juntos? Pues miren, para empezar, porque ahora que se dieron las reformas estas, el PAN y el PRD estaban muy preocupados por el costo político que tenían que cargar. Entonces se pusieron de acuerdo con el PRI. Y en un acuerdo pactaron que el PRD tenía chance de oponerse a la reforma energética. Y el PAN tenía chance de oponerse a la reforma hacendaria. Cada quien para cuidar su nicho electoral. Pero pues eso fue pactado. Imaginemos nosotros que vamos juntos con el PRD y nos negocian a la mitad, llegan a un acuerdo con la Suprema Corte, llegan a un acuerdo con el Instituto Electoral. No confiamos, mejor vamos con la ciudadanía. Hicimos un comité ciudadano para promover la consulta. Está formado por 5 personas que son Elena Poniatowska, la mejor escritora de México; Javier Jiménez Espriu, experto en el tema del petróleo y energéticos; Claudia Sheinbaum, experta en el tema energético; Andrés Manuel López Obrador y un servidor. Formamos ese comité ciudadano, solicitamos al Senado nuestros formatos, nos entregaron los formatos y con esos estamos trabajando y formulamos nuestra propia pregunta. Nosotros no vamos a entrar en negociaciones, hemos dicho, el tema del petróleo no es un tema sujeto a negociación. Sí, comprendo que, bueno, con todo esto que usted nos comenta, es la forma en que se desvincula Morena del PRD. Hasta ahí me queda claro, pero mi pregunta iba más dirigida a que, bueno, PRD es evidente, se sigue la vía electoral con cargo al erario popular. En el caso de Morena, ¿qué van a hacer ya en actos más concretos para desvincularse y marcar una diferencia respecto del PRD y que no se siga esta vía tanto? O sea, digo, sé que la vía es la electoral, pero vamos a suponer que es lo típico en la historia contemporánea de nuestro país.
no se respeta nuevamente la voluntad popular en 2015. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Morena después de eso? Bueno, la pregunta es para otra conferencia completita. Yo encantado vengo y hablamos de ello, porque son muchos temas. Pero no obstante, no voy a dejar sin respuesta a la pregunta. Muchas cosas se tienen que hacer. Primero, un programa distinto. Nosotros lo que planteamos no es entrar en componendas para avalar las reformas estructurales. Lo que tenemos que hacer es abolir las reformas estructurales. Luchar desde ahorita por echarlas abajo. Una forma es la consulta para echar abajo la reforma energética. Pero también, si no se lograra, al triunfo del movimiento se tendrían que abolir las reformas estructurales. El movimiento va a triunfar tarde o temprano, porque no va a soportar la sociedad mexicana el tamaño de la tensión a la que está siendo sometida, como sucedió en el Porfiriato también, si no podía ser eterno lo que estaba pasando. Entonces, al triunfo del movimiento se abolirán todas las reformas estructurales. Esa es una diferencia fundamental con el PRD, porque la idea del PRD es negociarlas, o sea, ponle tantito de lo mío y ya te las apruebo. No, son esencialmente regresivas, como esta que te digo, que debe haber un seguro de desempleo, sí, pero ¿qué hace el PRD? Va y negocia con el PRI, se ponen de acuerdo y avala la propuesta del PRI de seguro de desempleo. ¿Y cómo financian el seguro de desempleo? Le quitan el ahorro de vivienda a los trabajadores que tienen el Infonavit y se lo pasan a las Afores y ya está el seguro de desempleo. Es un engaño y es un despojo. Entonces nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros decimos hay que abolir esas reformas. Ahora bien, y por otro lado, sobre si se va a respetar o no la voluntad popular, se va a respetar la voluntad popular. También en la historia puede haber muchos intentos, pero como dice el dicho, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Entonces, yo decía ayer en una entrevista, les puse varios ejemplos históricos. Uno, Nelson Mandela. En los años 40 se empezó la lucha contra el apartheid, contra el régimen racista. En los años 60 lo metieron a la cárcel. Estuvo 27 años en la cárcel. Desde la cárcel se convirtió en un ícono. Salió de la cárcel en 1990. Se postuló a la presidencia en 1994. Ganó la elección presidencial y liberó a su pueblo del régimen racista del apartheid. 50 años pasaron, pero lo lograron. Otro ejemplo, Salvador Allende luchó por ganar la presidencia de Chile, se presentó 1, 2, 3 y a la cuarta ocasión ganó. Al triunfar nacionalizó el cobre y garantizó el desayuno al 100% de los niños de su país. En 3 años hizo una gran cantidad de transformaciones. Fue truncado su gobierno por un golpe de Estado que sembró el terror y la sangre en Chile, pero es hasta hoy el mejor presidente que ha tenido ese país. Otro ejemplo, François Mitterrand luchó contra el fascismo en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno de Francia se entregó a Hitler. Él fue guerrillero contra el fascismo y luego unificó a los socialistas en Francia. Se presentó 1, 2, 3, 4 veces. Nunca quiso subordinarse a De Gaulle, que fue un gran presidente, pero liberal de derecha. Y pudo ganar la presidencia de Francia en 1981 y todavía se religió en 1987, en 1988. Dejó el mejor sistema de seguridad social de Francia. ¿Han visto la película Psycho de Michael Moore? Ahí dice, los franceses, sobre todo las francesas, tienen hasta derecho de que un empleado público vaya a hacer el quehacer doméstico en su casa. De ese tamaño es la seguridad social en Francia. Bueno, esos son algunos ejemplos. Esos me gustan. Hay otros que no me gustan tanto, como el de Lula. También participó en 4 ocasiones en Brasil. Pero en Brasil faltan muchas cosas
por hacerse de mayor profundidad social. Pero hay que luchar. Los liberales republicanos federalistas de principios del siglo XIX empezaron a luchar, sobre todo a partir de 1810. Triunfó la independencia en 1821. Vino la monarquía de Iturbide, lo echaron abajo en 1824 con la Constitución Federalista. Luego vinieron otra vez los centralistas, echaron abajo la República Federal. Luego, con la Constitución del 57, otra vez viene la República Liberal Federalista. Luego viene la Guerra de 3 años con los conservadores, ganan los liberales. Luego viene la intervención francesa y Maximiliano, 5 años. Los republicanos liberales vinieron a triunfar hasta 1867. Bueno, yo digo, hay que luchar. El proceso de cambio se va a dar y cada vez estamos más cerca. Cuando yo tenía 14 años, empecé a participar en la política mexicana y yo pensaba que no iba a vivir para ver una derrota del PRI, porque parecía que iba a ser eterno. Así es de que los cambios se van a dar. Somos mayoría, pero luego no nos damos cuenta. No sé si exista otra pregunta.